Parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde un invitado y yo conversamos a través de una película. El día de hoy traemos una película acerca de la psicología, un poco una versión que nos trae Jonah Hill con su terapeuta, pero ya vamos a tratar mucho más. Por ahora les presento al invitado. Les habla Esteban Herrera, su anfitrión favorito, y hoy traemos a Juan Sebastián Mosquera. Bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, la verdad. Emocionado, ¿qué tal estuvo Sí, la peli? no, estuvo muy buena. Estuvo La buena, estuvo verdad, buena. Creo que tenemos muchas cositas para hablar, ¿cierto? corta pero sustanciosa. Corta pero sustanciosa. Raya un poco entre la parte documental y película. Sí, Antes de empezar, yo creo que hagamos como un resumen general de qué trata la película. Si quieres, empezás vos. como tal la película está con la intencionalidad de mostrar diferentes herramientas, una terapia nunca antes vista, porque la verdad ese tipo de terapias no son tan comunes. Una terapia que rompe todo un esquema en el cual sí pueda tener un vínculo con su consultante. Ujú. Entonces, digamos que pongo un poquito en contexto. Mi gran amigo Mosquera, alias Mosca, él es estudiante de psicología y pues precisamente por eso quise elegir esta película para él, ¿cierto? Los psicólogos siempre son así, sacos como usted. Ve qué ironía. La película es un raya entre la ficción y lo documental porque es más que todo Jonah Hill, este gran actor que hemos visto crecer a través de los años, con su terapeuta haciendo una película y el terapeuta se llama Phil Stutz, ha venido pues como desarrollando ciertas herramientas para la salud mental, ¿cierto? La motivación de esta película era poder compartirla, ¿cierto? Entonces digamos que si quiere empezamos a hablar como temitas que hablan ellos allí, por ejemplo empecemos por la fuerza vital. Onda vital. ¡Pah! Salió un Kamehameha. A lo que se refiere con fuerza vital es como lo que de base lo inspira a uno a vivir. Sí, sí, como la motivación, el sentido de la vida. Y eso es lo que él intenta alimentar. ¿Qué es la fuerza vital? Nos hablan de que la fuerza vital son tres como una pirámide, donde lo primero es nuestro bienestar físico, lo segundo es el bienestar con nuestras personas y lo tercero es el bienestar con nosotros mismos. Tan, tan, tan. Lo que, lo que él plantea es muy interesante, eh, pues a primera vista, porque no sabemos a nivel teórico qué fundamentación Ujú. tiene la terapia que él desarrolla. Eh, Incluso de lo que hablábamos dentro del margen de la película, eh, era, era respecto al tema de cómo se somatiza eh, los diferentes problemas mentales. Entonces, digamos que, por ejemplo, la ansiedad, que Ujú. sabemos que sí está ligado directamente Con la salud con la mental. salud mental, pero otros aspectos no, otros tipos de somatizaciones, digamos que el asma, que puede ser muy común y que a veces ya sea más por costumbre que se mantiene como una persona hipocondríaca. Eh, entonces, que bajo de todo esto, este, el cuerpo, ya luego que Primero, las el amistades, cuerpo a la nivel relación con los físico, otros sigue la relación con los demás y y por conmigo mismo. último con uno mismo. Ajá. Ajá. Igual supongo que el término de que sea como una pirámide significa que sin lo primero no vas a llegar a lo último. O Ajá. sea, si yo no estoy bien físicamente conmigo mismo, no voy a ser capaz de tener esa como comodidad para entender cómo relacionarme con las personas. Tanto desde de abajo para arriba y de arriba para Porque abajo. entonces eso significa que si yo no soy consciente de mi relación con las otras personas, no voy a ser capaz de ser consciente de mi relación propia, ¿cierto? Algo que mencionamos mientras veamos la peli que me pareció bien interesante es que esta película en específico cambia mucho el contexto de cuándo la vimos. ¿Hace cuánto se la vio? Ah, hace un buen rato, hace un semestre pasado, a la mitad. Yo me la vi hace por ahí lo mismo. Estaba en España.
Además que o sea, el momento en donde uno la vio es muy distinto, entonces Cierto, yo creo que tiene que ver mucho el momento en el que uno la ve, porque eso lo afecta de manera diferente a uno. lo que ahora uno sabe ya fue distinto. Porque, por ejemplo, yo la primera vez que vi esta película la vi cuando estaba en Granada, solo, pues retirado de la casa. Y digamos que me abrió mucho los ojos sobre la salud mental, que digamos por motivos de contexto familiar y también pues por motivos propios, como que ya venía como abriéndome un poco hacia la salud mental, pero esta película me tocó y siento que es muy, muy honesta y muy abierta con eso. La primera vez que la vi solo y me puse a chillar, sin lugar a dudas. Yo la vi en sexto semestre, estaba más o menos empezando. Eh, vale aclarar que pues el sexto es el filtro de mi carrera Ujú, y es donde ya estaba empezando a ver la psicología pura como tal, que ya es lo sustancioso. Yo anoté muchas cosas de esta terapia porque yo dije es muy interesante. Obviamente pues hay algunas cosas que no comparto, pues eso lo Co- tocaremos más adelante. Dale, dale de una. Pero entonces en ese momento que lo vi sin críticas. Yo lo vi, lo tragué entero y dije, esto me sirve, me parece increíble. El cómo se puede romper todo un esquema de la psicología de relación Ujú. terapeuta-consultante y consultante-terapeuta. Y ahora que lo veo en séptimo semestre es un poco increíble todas las críticas que puedo tener de eso. Y el cómo yo ya veo la psicología clínica desde el enfoque que yo tengo y todo esto. Que el enfoque vendría siendo Psicoanálisis. psicoanálisis. Es curioso, pero hay mucha gente que estudia psicología y puede ser terapeutas y todo eso y tienen miedo al ser humano, le tienen miedo a esa relación que se pueda establecer. Ah, es como que siendo lo más importante que es como la motivación, se terminan alejando Ajá. por ejemplo, de tener una relación humana realmente entre el terapeuta y él, porque al menos son humanos que interactúan. Yo creo que el dilema está en que se ve como un espejo y de alguna manera pues en la terapia se nota eso. Pues entre más de lleno se mete es como verse a sí mismo al otro lado de la mesa. Yo veo esta película y como persona que no sabe tanto de psicología, pues uno también como que traga muy entero, ¿cierto? Pero igual pues ya iremos tocando como unas cositas que de pronto no haya yo alcanzado a divisar, ¿cierto? Pero lo primero que yo siento que rompe el esquema es eso, lo que él dice, la relación terapeuta-paciente. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Porque él dice, él arranca diciendo que él lo que le interesa es que ellos mejoren, que el paciente vea que mejore, que tiene la capacidad. Pero entonces yo no tengo muy claro, por ejemplo, cuáles son las limitaciones que tiene un terapeuta. O sea, porque, ¿a qué se refiere? O sea, que no puede hacer el terapeuta dentro del paradigma que está en la psicología que está haciendo él. Eh, Como tal, uno no se vincula tanto al consultante, uno por el riesgo de uno mismo con la persona, ¿sí? ¿En qué Porque sentido? puede dañar todo el proceso y también puede recaer ciertas cosas en uno. Pero el dilema está en que entre más te vincules, eh, es como si tú tienes unas gafas Ujú. y tú te pones se te empañan las gafas, no puedes ver bien las cosas, ¿cierto? Entonces, a nivel de que no seas capaz de tratar la terapia de una buena manera. ¿Cuántos años tendrá ese señor? Por ahí sus 70 y pico, hasta donde yo busqué, si eran 70 y pedazo o algo así. Ahí viene una cosa pues que es como lo que dicen de que si un ingeniero es bueno, pues en su casa toda la ingeniería tendría que ser perfecto, ¿cierto? Entonces donde dicen, ah, no, si un psicólogo es bueno, entonces él tiene que tener una vida súper tranquila y ya después pues como que yo me he venido dando cuenta de que al final lo que permite es esa capacidad de ver desde otro punto de vista muy exterior al paciente, poder identificar ciertos problemas, ¿cierto? Sí. Ahí está el dicho que dice que más fácil identificar los problemas ajenos que los propios. Ujú. Entonces, pues por eso, porque puede como
entrar a vincularse mucho y ya perder esa capacidad de ver la perspectiva desde fuera, Sí, como claro. como un terapeuta y no como un familiar de un paciente, por Aquí decirlo así. entra algo muy interesante y es el hecho de que él desplaza esa parte, porque es que él, aunque se está metiendo de lleno, porque uno ve y eso es una amistad, Sí, sí, eso es una son amistad amigas, son y los amiguísimas. chistes y todo esto, pero él desplaza las cosas a que eh, yo estoy contigo a través de estas cartas, de estos dibujos. Tú sácalos cuando quieras y estás pensando en tu terapeuta. No, no tengo que llamarlo. Tengo las cartas. Esas son las cartas que son recursos míos. Sí, las herramientas. Pero ¿qué es lo colateral? Ese significante de las cartas lo lleva a un significante de mi terapeuta, de que voy a necesitar siempre las cartas. Ahora que lo dices, es a lo que surge el documental porque también es como él decir, parce, mi terapeuta está viejo, puede que ya se nos vaya a ir y se siente un poco, inclusive dentro del arte, se siente un poco como la angustia de Jonah de decir, este man se va a ir y me preocupa. Y luego ya como que dentro de la película, porque también es un proceso, pues vimos que la película se demoró grabándose como 2 años. 2 años, marica. 2 años es mucho. El proceso es que duran 11 años. Sí, pero grabando en esta película. Ah, pues, ¿sabe qué pienso? Fueron 2 años pensándola y al final él dijo, no, yo lo voy a hacer de una manera más simple. Porque así como lo Vea, está vea, vea. haciendo, Uy, salió eso. natural. Aquí se me estalla a mí la cabeza. Es un proceso que él va aceptando y aunque en principio se siente como este man se va a ir y estoy un poco angustiado porque no sé, al final se torna totalmente en el tema de este man se va a ir y quiero que lo que él me ayudó le pueda ayudar a más gente. Cuanto al duelo, porque eso es un duelo, sea como sea de que termine el proceso terapéutico, ¿cierto? Igual sigue quedando la dependencia, ahí están las cartas. Y es decir, yo no puedo seguir con mi vida sin estas cartas. ¿Cuál es el dilema y que me choca mucho con la película? Eso es como un tipo de coaching, de que yo le muestre el método de vida, Sí, ¿sí? sí, sí, O, no hay una receta secreta. Aunque exacto, igual ellos lo tocan, ellos dicen, yo no le voy a dar una receta para vivir. ajá. También está el punto colateral de que, aunque yo comparto eso de que el coaching no está del todo bien, pero también se trata del libre albedrío. Yo veré Sí. si veo esa película y me sirve. Lo mismo que la religión. Yo Ujú. veré si voy a la iglesia y para mí es la manera de vivir mi vida de una manera más estable, más Sí, al final tranquila, es como encontrar un paradigma para ser humano. darle una estructura a lo que viene siendo mi estabilidad mental. Por lo mismo me puede chocar un poco de cómo se expresa la película, pero creo que una cosa es lo que intenta mostrar, lo que el actor intenta mostrar, cuando en realidad detrás yo veo otras cosas. Es chistoso que él dice siempre que la película es sobre él porque le da miedo a que... Le da miedo a aceptar que es su... Y que parte Que, está que haciendo la algo. película es de su proceso. Ajá. ¿Cómo hacer una película de mi terapeuta sin yo estar metido ahí? Claro, y obviamente usted tiene una perspectiva muy diferente a la mía, que usted puede ver cosas que el inconsciente de Jonah Hill pueda dar en su manera de hablar, de expresarse y todo esto, ¿cierto? Entonces, como una ideita que yo tenía por ahí anotada y como para ya empezar a hablar un poco de las herramientas que nos brinda esta película es que hay una frase que dice Stutz, que habla de de las ideas, ¿cierto? De que las ideas pueden ser como la prolongación de la vida. Ujú. ¿Hasta qué punto eso es saludable? Pues es que igual somos seres pensantes, igual siempre van a haber ideas. Ajá. El dilema es qué tipo de ideas yo estoy emitiendo, ¿cierto? Y de cómo me movilizo desde esas ideas. Por ejemplo, el tema de la muerte, en mi caso el tema de la muerte no es, o sea, yo no lo tomo como un tabú ni nada de esto. Me encanta los vikingos. ¿Por qué? Porque es que la muerte está presente, incluso Ujú. la buscan y decir, tengo que Sí, morir es de algo la manera. glorificado. Exacto. Morir en batalla es algo Sí, que los glorifica. el susto es más el susto de morir, del cómo morir. Porque pues incluso pues, usted que sabe que de los vikingos, Ujú. que cuando morían de una manera de traición,
o sea, al resto de familia los angustia porque no va a llegar al Valhalla. Ok. Lo mataron con una daga y sabrá Sí, Dios, él sí. no tuvo una espada en la mano. Entonces, creo que ese tipo de ideas eh, movilizan ciertas cosas y no se podría decir que es sano o insano. Es dependiendo de la idea, no es dependiendo de cuántas ideas tengas, sino de cómo las emites y cómo surgen esas ideas. Pero entonces de esas mismas ideas, las que hablamos de cómo surgen, no hablar como ideas buenas, sino como malas, no como buenas o malas, no caer en el maniqueísmo, pero esas ideas que nos reprimen, que ellos lo identifican como parte de X, siempre van a estar ahí. Ah, o eso, ¿no? Estaba bastante obeso. Pero es que también teniendo en cuenta que los papeles de él eran ligados a eso. Es como decir, si yo bajo no valgo lo mismo. Sí, es por ejemplo también lo que dice Ibai, pues que no somos los papeles, pero es parte de su esencia, de su figura. Ajá. Sí, o sea, digamos que desde el psicoanálisis hay algo que se llama el fantasma, Ok, ¿sí? Que es toda la estructura que tiene el sujeto. Voy a explicarlo de una forma muy rápida. ok. Nosotros somos vivientes. Luego O llegamos eso a... creemos. Ajá, o sea, nosotros llegamos, somos vivientes, luego somos atravesados por el lenguaje. Por el lenguaje que nos va compartiendo nuestros padres o A través, como moldeados. Ajá. Ok. Entonces esto llega y nos cubre. A partir de ahí somos sujetos. ¿Sujetos a qué? Al lenguaje, al conocimiento, a otros aspectos. Desde ahí surge una falta. ¿Qué es la falta? La falta es eso que ya no podemos satisfacer ni no podemos cumplir. Por ejemplo, instintivamente yo podría orinar acá. Si yo no fuera atravesado por el Uy, lenguaje, yo puedo orinar acá porque no, me da pero la las gana. reglas de Cinético Podcast no me lo permiten. Pero entonces, como soy atravesado por el lenguaje, yo sé que tengo que ir al baño. Entonces tengo que renunciar a eso de mis instintos de un viviente, un animal. Entonces, bueno, a partir de todo eso se crea un fantasma. El fantasma en el inconsciente es como un manto en el cual crea toda una realidad a partir de esa estructura, de esas faltas que yo tengo, de significantes que yo agarro y me adueño. En todo momento el sujeto es engañado de que ya no tengo una falta al meterme en el lenguaje. Y pues aterricemos un poco la idea como con un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, hay una falta en cada persona, por eso me gusta el psicoanálisis. O sea, Ok. no es algo que sea de patrones como tal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo propio. En mi caso, ahora que estoy en análisis, que me he dado cuenta de muchas cosas, yo cuando era niño no tenía mucho amparo de mis padres, ¿cierto? Ujú. Y ahí hay una falta. Yo no Como tenía, Stuts. ajá. Yo no tenía un amparo de mis padres y todo esto. eh, no sentía que los necesitara, pero en el fondo sabía que los necesitaba. A partir de ahí, esta falta se movilizó a mis elecciones de pareja. Y yo elegía a mis parejas, pero creía que ellas tenían que cumplir con un amparo. Como cuando, digamos, en una fábrica de algo, que hay una maquinita que está haciendo algo, un cosito mal. Sí, Entonces ya ahí toda la producción en cadena viene repitiendo ese cosito exacto. mal. Y viene Eso de la repitiendo y repitiendo. repetición es lo que permite, pues en el psicoanálisis, de darse cuenta de esas faltas y ya luego reconstruir todo ese sujeto, ¿cierto? Entonces, más o menos, ahí está una construcción del fantasma. El fantasma es una cosa increíblemente grande, porque es que el análisis como tal, el objetivo del análisis ya riguroso para ser uno analista es romper ese fantasma. Entonces ya llega usted el punto de reconocer, estas son mis faltas, estos son mis patrones, es por esto que yo decido, tomo estas decisiones. Incluso ahí se maneja la incertidumbre. Porque es que siendo, teniendo la sombra que todos tenemos, Sí, la incertidumbre de él es volver a hacer eso. ok. Tengo miedo de volver a hacer eso y tengo la certeza de que puedo volver a hacer eso. Sí, porque ya lo fui. Y es algo que fue, y que estuvo y que me construyó. O sea, él sigue siendo eso.
La labor del terapeuta es llevar a que el paciente rompa el fantasma o romper el fantasma e identificar para que el paciente pueda Identificar guiarle las para que herramientas. no cumpla los mismos patrones. Por ejemplo, hay un concepto aquí que es el de la sombra. ¿Sí? Ajá, sí, La eso sombra se podría... me suena muy familiar el concepto de fantasma sombra. Ajá, pero como tal la sombra podría ser algo más pequeño, ¿sí? En el psicoanálisis está el deseo, que es pues, lo que yo puedo desear como tal, y el goce, que en ese caso son cosas propias del inconsciente que sabes que siempre van a estar ahí y que digamos yo tengo el goce de que constantemente, no sé, sea observado y yo poder verificar que hago las cosas bien constantemente. Cuando yo identifico eso, eso se moviliza, eso no va a desaparecer, al igual que lo plantea él. Me parece muy interesante lo que él muestra porque es que son cosas tanto de cognitivo-conductual como del psicoanálisis, son como una teoría humanista, que el humanismo coge el psicoanálisis y el conductismo y dice, aquí voy a crear. Hablemos un poco de las herramientas. Y la primera que hablan es del collar de perlas. ¿Se acuerda cuál es el collar de perlas? Es como sí, la cadena Ujú. como de actos. Yo tengo un acto y la vida se trata de ir un paso tras el otro, ¿cierto? Y de continuar poniendo una nueva perla en ese collar. Y que cada perla siempre va a tener un suciecito. O sea, siempre va a haber algo muriento. Pero no se trata de ponernos a ver el sucio, sino poner la siguiente y continuar. La verdad, estoy de acuerdo, pero también se moviliza como la perspectiva de cada quien, ¿cierto? Porque es que Jonah Hill, él dijo, yo no lo veo así, yo veo una perla gigante, llena de las cosas que tengo que hacer y también sucia. Que en vez de tener un collar con varias perlas, él tiene un collar grande, gigante en el cuello. Que es como la misma funcionalidad, que no es como en cadena, sino que es solo un cúmulo. Ok. Pero es ahí donde lo bonito, pero en parte contraproducente, de esa libertad de que uno coja esas herramientas y las... Molde. ajá. Sí, yo estoy de acuerdo de esta idea de que tenemos varios pasos a seguir para cumplir ciertas cosas y que en esos pasos hay caídas. Yo lo veo más así, en mi perspectiva, esa Sí. metáfora. Sí, es como sobreponerse a los errores. Exacto. Sí, lo veo viable y estoy de acuerdo con eso. Ujú. Porque yo creo que también puede equivocarse en el orden de ideas de que poner otra y otra y otra en el camino y simplemente ir poniendo y poniendo sin darse cuenta de, hey, soy feliz haciendo lo que estoy haciendo, Pero estoy aprendiendo. Pues no sé, porque igual el, ellos dicen, es muy importante en cada mugrecito ver el error y aprender de eso. pero por ejemplo, también está el, pues también puede hacerse la contra para esta metáfora, porque es que, digamos, es un collar de perlas, ¿no? Eso no tiene ni inicio ni fin, y en cualquier momento de rompe y se pone. Entonces, si estamos hablando de la vida, Sí, sí. entonces no la puedo romper, no me puedo quitar el collar de perlas. No es como si estuviera creando un collar para otra persona. Ok. Porque esa es la perspectiva que yo creo que él la tiene. De estoy creando un collar de perlas para otra persona. Que se lo ponga a otra persona. Estas son mis herramientas. ¿Cierto? Estas son mis herramientas y el paso a paso. Es una buena herramienta, es una buena manera de llevar las cosas y digamos para una persona ansiosa que toda su perspectiva se deforma, su realidad Por es... ejemplo, una persona ansiosa, ¿cómo viviría esa metáfora de las perlas? puede tener, o sea, si, digamos, tengo un ataque de pánico, que eso ya luego puede llevar a ansiedad si se repite varias veces. Ujú. Eh, entonces saco mi carta, veo la carta. Una persona ansiosa ve las cosas con un trasfondo más fuerte. Entonces, digamos que ve que esa mugre puede ser gigante, ve que todo el collar de perlas se va a romper, de que en mi vida estoy dando los pasos pero mal. O que, por ejemplo, tiene tantas perlas para poner el paso siguiente que no se decide cuál poner. Exacto. Entonces, lo que digo es muy subjetivo el resultado de esta herramienta. Porque es que
lo que yo me puedo tomar en una llamada con mi terapeuta, de decirle, me está pasando esto, que ha pasado, pues es normal eso, a yo sacar una carta, mirarla, obviamente él no lo está planteando así, pero de alguna manera uno dice, pues ya tengo esto, ¿para qué necesito a mi terapeuta? Llamarlo lejos, o sea, afuera de la terapia. Cuando veo esto, pues es a la de Dios, como Sí. yo lo haya entendido. Digamos que igual si quieres luego andamos más, pero a mí también lo que me fascina de las herramientas es sobre todo, pues, no sé, siento yo, desde poder trabajar la psicología, desde el contexto y la capacidad de atención que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Por ejemplo, yo siento personalmente que si hay alguien de bajos recursos necesita atención psicológica, si no está en una fundación, si no está en una institución educativa, se complica demasiado, ¿cierto? Yo creo que es que en la medicina falta demasiada psicología, Sí, sobre todo porque hay muchas enfermedades que tienen un tratamiento especial y puede como afectar negativamente la manera en que desde la medicina se ven las condiciones físicas, o no solo físicas, sino sino de salud. que a nivel de la historia, como todo estaba así en la medicina, y ya llegó el punto de la psiquiatría, hice la psiquiatría, yo me voy por este lado. Y a usted lo voy a decir, nada, yo no quiero nada, porque por ese orgullo a nivel teórico y otras cosas. Entonces digamos que esas herramientas pueden, sé que no va a sustituir nunca la labor de un terapeuta, ¿cierto? Pero pueden como generar como un colchón, como una protección para llevar mejor sin... Sí me van a entender, porque siento que es difícil llegar a un terapeuta y, por ejemplo, sé que los terapeutas más caros pueden ser los más buenos. Digamos que en cuanto a ese caso, bueno, yo tengo mi enfoque, el de psicoanálisis, y Ujú. tengo mi campo. El campo mío es psicología social comunitaria. Dentro de la psicología social comunitaria está la psicología de la salud mental comunitaria. ¿Qué es lo que pasa con la psicología de salud mental comunitaria? Haciendo un resumen rápido, como tal, aborda de que no hay recursos, eso empieza en Estados Unidos y dicen que no hay recursos para darle salud mental a todo el mundo, ¿sí? De que no es asequible. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muchos psicólogos comunitarios van a decir, no, venga, sentemos las cosas, nuestra comunidad está vuelta a mierda, porque es que está pasando la guerra de Vietnam, la salud mental acá se está jodiendo. Tenemos que Ujú. poner un colchón. Entonces, ¿cuál es el colchón? Se hacen diferentes talleres en los cuales se aborda la salud mental, pero no hace el mismo trabajo de una terapia, obviamente, pero hace algo colectivo en el cual se ayuda a solventar esto. Esto aplicado en algo comunitario serviría bastante. O sea, yo siento que en el futuro ojalá se den cuenta de de la capacidad, del impacto que tiene la emoción, o sea, la salud mental dentro de la capacidad de recuperación del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, de lo Yo, que él dice, o sea, el Parkinson al final de cierta manera está conectado al cerebro, hay ¿cierto? muchas cosas que se somatizan demasiado. El ejemplo era, por ejemplo, lo que hoy en día se sabe que es ansiedad y la ansiedad se relaciona directamente con la salud mental. Antes no era así, antes usted que está sintiendo, tiene un malestar, el hijo de puta, le tiene que dar algo. Y lo mismo pasa de que, digamos, el asma, hay asmas que ni siquiera, es algo más psicológico. Yo tenía un primo que básicamente él mantenía el inhalador y ya era por vicio más que por... Sí, se vuelve costumbre y otras cosas, entonces ya es como un tipo de hipocondríaco. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia? Él lo encasilla en unas metáforas. En los talleres y todo esto se juega con la experiencia de las personas. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que se le hizo a unos niños que estuvieron en el medio de conflicto armado y se les daban unos crayones para dibujar. Dibujaban con negro todo el entorno y dibujaban con rojo lo que más les haya marcado. ¿Qué hicieron ellos? Dibujaron la casa, todo muy bonito, y dibujaron con rojo varias personas, Ok, personas que estaban llegando, sí. y cuerpos, cosas muy fuertes. Hay unos que
dibujaban todo el cielo rojo, hizo las interpretaciones de ellos. Cuando ellos lo plasman y relatan sobre eso, ahí es donde llega un punto de fragilidad que pueden soltar las cosas, ¿cierto? Entonces es jugar con esa experiencia. Y para aterrizar las cosas un poco más, pues en cuanto a Colombia específicamente, este tipo de cosas son muy delicadas porque el vicio que tiene el colombiano de tomar las cosas, pero no a nivel teórico, ni ver un poco más. Nosotros porque pues vemos un poco más y decimos, bueno, vemos esto, busquemos un poco más que hay. Pero usted le entrega estas cartas o dice, entrego estas cartas y va a hacer una charla, no me van a poner cuidado a la charla, se van a llevar las cartas y cómo la vayan usando, ¿cierto? Ok. Yo vi una electiva que se llama terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y ¿Y compromiso, eso quiere decir? como esta terapia, son terapias contextuales, son terapias de tercera generación. Es O decir, sea. son terapias de lo último de lo último. ¿Qué define las generaciones en la psicología? En la segunda está la cognitivo-conductual. En la primera está la parte cognitiva. ¿Sí? Ok. Entonces ya en la segunda es cognitivo-conductual, de que está la conducta y que está la parte cognitiva. Cómo se va desarrollando todo eso. Porque antes solo se veía la parte cognitiva y no la conductual. Y esta última ya es contextual a la persona. Por ejemplo, hay una metáfora que es de una gárgola. La metáfora de la gárgola Como es Nicky que... Jam y Daddy Yankee. La gárgola. Entonces, la gárgola usted tiene que cargarla siempre. Esta gárgola usted siempre la tiene que cargar y la gárgola le va a estar diciendo un montón de cosas negativas, que usted es un asco, que que de todo. Hagamos el ejercicio. ¿Usted qué haría con la gárgola? Usted no la puede quitar ni la puede callar. Lo va a interrumpir en todas las conversaciones que tenga. ¿Qué hace con la gárgola? Yo que intentaría hacer de pronto, intentar escuchar qué es lo negativo que me dice, pero no como intentar no dejar que me afecte, sino ver qué puedo sacar de lo negativo que me dice para mejorar, ¿cierto? Porque al final me imagino que o sea, la gárgola es lo que uno ve negativo y en lo que uno ve falencias de uno mismo. Entonces creo que es una voz interna de uno al final diciéndole, usted va a fracasar, pero si usted va a fracasar es porque hay algo en lo que usted cree que va a fracasar. Entonces si soy capaz de identificar algo, ese algo puedo trabajar en eso. Esta es una gran diferencia porque hay personas que dicen, no, yo ignoro la gárgola, yo acepto lo que me está diciendo. Esa es otra manera, pero es esa libertad que tiene la persona de elegir subjetivamente Como en Dungeons en and la Dragons. metáfora. Entonces, cómo se va desarrollando todo un proceso a partir de sus experiencias. Yo, en medio de esas metáforas, llega el punto en el que usted va a decir, las metáforas es para que las personas no les dé tanto miedo confrontarse. Entonces, no es decir como están hablando de mí propiamente, sino están hablando como una situación externa. Es mucho más fácil decirlo así. Entonces, cuando usted llega al punto de la metáfora, dice, ah, sí soy. Si Sí, sí, soy sí. eso, y eso es cómo yo lo voy a aplicar. Cómo todas esas respuestas que yo di lo puedo hacer conmigo Ajá. mismo, porque lo hice de forma tercera. Entonces, esas terapias de Que tercera al final es un generación- poco la misma exteriorización que hablamos al principio. Exacto. La capacidad de ver desde otra perspectiva, como un ente exterior, la facilidad para identificar los problemas. Exacto. Entonces ya cuando usted ve estas terapias de tercera generación y usted ve este tipo de terapia, esta terapia está muy bien, pero lo encasilla. Lo encasilla. Sí, porque no es una metáfora contextual, es una Exacto. metáfora... Exacto. Si nos paramos desde esa Sí, parte. igual creería yo, pues, así como siendo abogado del pueblo, que igual ellos Del intentaron, inocente, que ellos intentaron, abogado del pueblo, que ellos intentaron también generalizar mucho las metáforas para que puedan también ser como muy aplicadas, para que puedan ser difundidas más fácil. La otra forma en la que se podría ver los dibujos sería como si fuera una prueba proyectiva. ¿Qué es una prueba proyectiva? Yo le pongo a usted un dibujo y usted hace sus propias inferencias, ¿cierto? Pero como él ya tiene la parte teórica de los dibujos, es difícil hacer eso, ¿cierto? Ya. Entonces, pues, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que también puede tener falencias que uno no consecuencias, sí. vería. Ajá. Exacto. Él desapareció por un buen tiempo. Jonah Hill, sí. Yo creo que también a raíz de todos los problemas mentales que él estaba La lidiando. presión social, la apariencia, porque creo que de alguna manera las películas
lo encasilla hasta para ciertos papeles. Listo, vamos con la herramienta número 2, la sombra, que ya hablamos un poco del fantasma, que es como yo veo mi proyección de la persona que soy o que he sido y cómo eso no tengo que ignorarlo, sino que abrazarlo, ¿cierto? Ajá. Es más o menos lo que trata ahí. Cuando, pues, lo del fantasma es como si fuera una fantasía en la cual uno está viviendo. En pocas palabras, es como decir, yo vivo una fantasía en la cual no me estoy dando cuenta de muchas cosas que repito y que hago y que se satisfacen. Por ejemplo, lo que yo estaba hablando, lo del goce es una relación paradójica entre el placer y el displacer. Algo que sí me da placer, pero en cierto punto me da displacer. Lo que yo decía, como con ese ejemplo vasto de que me observen, ¿cierto? Está, que me da placer eso, pero de alguna manera Sí, también, la fama tiene peso. también la juzga, o sea, siento, Sí, estoy siendo juzgado por muchos exacto, ojos. exacto. Entonces, pasa eso y se repite varias veces. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la sombra. Eso puede ser placentero y también puede ser con un displacer muy, muy patente. Porque yo, por ejemplo, ahí yo notaba que tratar mucho la sombra como una proyección de lo que he sido, ¿cierto? Y digamos que si uno está en un punto de su vida donde ha trabajado para mejorar, esa metáfora puede ser muy útil, ¿cierto? Porque puedo ver eso que fui y que tal vez en un momento no me gustó, pero hace parte de mí y decirle, tranquilo, estamos bien, estamos mejor. Pero cuando no es así, cuando mi sombra es un tipo exitoso que estaba en un puesto grande de una empresa y ahora soy, no sé, una persona que está viviendo en la calle porque fracasó por ciertos negocios, creo que puede ser hasta dañina, no sé, ¿qué piensa usted? Sí, pero o sea, lo que él invita es como, vea cómo nos volteamos ahora que usted le hace la crítica. Eh, la sombra como tal es la invitación a acepte Ajá. lo que usted fue y sus falencias. Pero ahí es donde yo digo, ¿por qué ver los cambios como falencias? Por ejemplo, cuando uno se pone a ver fotos de antes y uno, no sé, 2016, uy, no, yo cómo estaba, no, no, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso, uy, ya me acordé de algo maluco que vi, no, que ver eso. Pero eso es lo que soy hoy y que algunas cosas del antes las repito hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jonah Hill decía que se veía vulnerable, se veía que no era del todo feliz. Ahí no, pues no, igual no se está siempre del todo feliz, pero que él O aún se sea, siente vulnerable. sí, pero se nota así más tranquilo. Exacto, pero lo que quiero Es que es decir, una cosa que hablamos que era las emociones, de que identificar las emociones como algo de lo que tengo que ser consciente, más no porque sepa, soy capaz de controlarlo. entonces cuando se toma en cuenta lo de la sombra, más allá de ver la figura de lo que era antes, eran las cosas que son incómodas, pues, para mí. O sea, cosas placenteras, displacenteras, así, pongámoslo en el displacer. Entonces, que eso puede ser displacentero, pero igual es parte de mí. Y todo eso que he repetido y todo eso que la he cagado, que he cometido muchos errores, al sol de hoy se pueden repetir, pero yo ya soy consciente de eso. Entonces a lo que invita la sombra es, véala, confróntela, abrácela. No, No la pero ignore. está ahí y ahí se va a quedar. Parce, la tercera herramienta de Snapshot, como la toma perfecta. Y yo creo que va un poco como lo que hablábamos de la ansiedad en el collar de perlas, que es esperar siempre a tener la toma perfecta. Que cuando tengo una cámara instantánea y es solo una foto, porque después ahí sí es que se acaban los papeles, siempre estamos esperando como la toma perfecta. Y esa toma perfecta nunca va a ser el momento perfecto. Y siempre hay que como que aprovechar el momento y tomar las decisiones y decir, bueno, vamos, así no esté en un momento perfecto, vamos a hacerlo, que las cosas se hacen y hay que tomar acciones. Incluso cuando él mostró lo de la foto que le tomó, ¿Cómo es? ¿De acuerdo? él sentado, pero así, o sea, con una mirada perdida. Creo que sí está como medio sonriendo, ¿no? ¿Medio qué? Medio sonriendo. Eh, que- Creo que desde ahí viene la toma Ajá, perfecta. el tema de lo de la toma perfecta, que él está ansioso, él se siente, uno ve la foto a simple vista, uno no dice, no, este tipo tiene la ansiedad por las nubes, no, estaba normal, estaba hasta Sí. sonriendo. Eh,
Yo hice ese ejercicio con un amigo que le dio ansiedad y todo esto, estaba pasando por un mal momento y yo le dije, le voy a tomar una foto y después se la muestro. Y hice ese ejercicio, pues se la muestro en otro momento que usted esté así. Y sirvió. Y sirvió y la verdad, él alcanzó a captar eso de ese mal momento me trajo a un mejor momento. Y las veces que me ha pasado esto, que he tenido ideas que pueden ser tóxicas, lo puedo convertir a algo como una fuente de provecho, ¿sí? Entonces sí, o sea, ahí sí se la doy a Stutz, A sus- porque, Le pegó porque sí donde era. sirvió, sí, claro. Pero sí, la verdad esta herramienta sirve bastante cuando normalmente nos esforzamos en que todo esté perfecto, en que todo tiene que salir de la mejor manera y que no puede haber un mínimo error. Tenemos tanto esa idea impregnada del perfeccionismo que no nos damos cuenta y que sufrimos más por eso. Ese tapujo de no recordar un suceso doloroso. ¿Cómo? Ese tapujo que hay de no recordar la muerte. Y creo que eso le hace más daño a los niños cuando están cerca de eso. Sí, pero yo también creo que también está mal el otro extremo, donde se genera de ese la No, muerte que claro. crea un temor increíble. No es como ir de lleno a mostrarle la muerte, lo cruda que puede ser, sino que no es como, no hablemos de la muerte no puede existir en ese momento. La siguiente herramienta, el laberinto. Yo creo que el laberinto lo empiezan a tocar también de la mano de, mientras nos cuentan la historia, ¿cierto? El fallecimiento de los hermanos de los dos, de cómo por ejemplo, la madre de Stutz se quedó atrapada en el laberinto y era en este como tipo de espiral que era el pasado, la experiencia del pasado y que venía O sea, que todo repitiendo y se repite. repitiendo y repitiendo y repitiendo. Eso lo podemos poner en lo que ya le había dicho. Pues con qué lo relaciona de lo que ya le había dicho. De eso de la repetición. Sí, con las faltas, con la fábrica en cadena que Exacto, tiene un error, entonces todas las siguientes líneas de exacto, producciones van a quedar. exacto. Entonces, esto también reduce eso a que muchas cosas que no me doy cuenta que pasan de momentos traumáticos, que bueno, la palabra traumático suena como abismal, pero no tiene que ser tan fuerte, es dependiendo del dolor de cada persona, ¿cierto? Entonces, que se repiten ese montón de cosas y que te estés dando látigo y látigo con aquello que te traumó, aquello que te marcó, es bastante interesante cuando se queda plasmado en una espiral y ver que hay momentos en que estoy bien metido porque solo de la espiral está bien adentro y ya luego vuelve a salir y vuelve adentro. Entonces, esta herramienta la veo muy factible porque ayuda bastante a abrir los ojos. Pero vuelvo y digo, Jonah Hill lo muestra como estas herramientas tomen, ¿cierto? Ujú. Pero lo que no tiene en cuenta es que estas herramientas fueron estimuladas por el terapeuta. Ujú. Entonces son como esa guía y este es el Es que molde. inclusive yo empiezo a notar que probablemente, o sea, pueda tirarle así al chiripazo. Yo creo que, porque igual esto dice, mis herramientas son que yo dibujo y a cada persona le doy eso. O sea, la herramienta es más como el coso. Entonces puede ser que estas herramientas, pues teniendo en cuenta lo que me has comentado de la terapia proyectiva, pueden ser las proyecciones que ha hecho Jonah Hill, ¿cierto? Porque también me imagino que desde su proceso como paciente, él es el único capaz de decidir, yo quiero que esto sí sea público. Incluso, o sea, Entonces puede ser más como puede ser que estemos viendo inclusive las herramientas que ha utilizado Jonah Hill desde el contexto de Jonah Hill. creo que yo indagué un poco sobre eso y son los mismos dibujos para todos. Porque si fuera de Jonah Hill, no tendría sentido que el Cam moldeara lo del collar de perlas. Ah, bueno, sí, es muy cierto. Entonces, pero ya, si vamos a nivel de la estructura de esto, como tal, de la intencionalidad, yo veo que desde niño con todo este sufrimiento, porque él tuvo mucho sufrimiento, Stutz, y él empieza a maquinarse ese tipo de herramientas
que de alguna manera él le intenta dar estructura a ese dolor. De, se murió mi hermano, ya luego mis papás toman una acción de, usted mire cómo lo afronta, nosotros estamos vueltos nada. Sí, sí. Usted atiéndanos. Exacto. Cuando dicen que él tiene que ser médico, es por esa imposibilidad de poder salvar a su hermano. Y él siente la responsabilidad, tengo que salvar a otros. No puedo salvar a mi hermano, tengo que salvar a otros. Entonces él desplaza eso a ser terapeuta, ¿cierto? Ya más adelante y todo eso. Y él pensar, no, es que no se puede ser distante a esto, hay que meterse de lleno, hay que dar una solución a esto, hay que dar más herramientas. Y llega el actor Jonah Hill y, y es donde ve a su hermano. Es que él ve a su hermano. Es increíble la sustitución que él hace, en que él ve su relación con el terapeuta como su propia historia de vida. Por eso ellos dos se llevan muy bien. Sí, Él ok. ve el vínculo con su madre, pero también le pregunta por el vínculo de la madre respecto a él. Ajá, o sea, él, Él está él viendo... ve, él desde la historia de él ve muchas cosas que, y a él de manera lo idolatra, y Sí. ve muchas cosas reflejadas en su Y vida lo y mismo las quiere del- tratar diferente. Lo mismo del terapeuta de él. Y es donde por lo mismo se está prestando para todo esto. Esto es riesgoso, porque es que para toda la psicología Eso es riesgoso. esto es muy jodido, de aceptar eso y mostrar esas ideas. Entonces, cuando él dice que también lo quiere y todo eso, quien en el... Sí, yo creo que a medida de que en el film nos empiezan a mostrar la intimidad, cobra mucho más sentido, ¿cierto? O sea, digamos que es como al minuto 20 30 que dicen que el Ángel dice, parce, yo no sé qué estamos haciendo, estoy estancado. Para mí en ese punto, para mí en ese punto fue cuando yo conecté con la película. Es que me imagino que también toda la academia de... No, es que los planos rigurosos tienen que ir así, el guión tiene que ir de otra manera. Más técnicos. Ajá. Esa presión recae No, mucho. y además el prestigio que tiene Jonah Hill. Sí, claro. Y es como... Además que él no lo está viendo como por reivindicarse, sino que es algo de reflexión. Algo que le nace a él hacerlo. Porque digo, esto es de verdad, o sea, es de verdad estar mostrándome. Y lo que usted dice, está ahí para tomarlo o no, pero es un proceso. Y al final ese proceso de él con su terapeuta, tome uno o no las herramientas, le da a uno un poco de más de contexto de la salud mental propia. Incluso podemos ver lo que yo le decía, si uno se desenvuelve y se vincula demasiado con el consultante. ¿Qué pasó aquí? Hay una preocupación por un lado y por el otro, de que ambos sienten ese miedo a separarse, porque vuelve ese abandono de ese hermano. Vemos bien las preguntas que hace Jonah Hill y son preguntas del mismo, que se haría él mismo. Okay. Porque es que estamos hablando lo del tema de la mamá y ya luego le dice, bueno, ¿y usted cómo hacía con su mamá? Y vemos que la mamá era casi igual a esta otra señora. ¿Y cómo lo afronta él? O sea, lo que ve Jonah Hill es como el resultado de lo que él no ha podido afrontar. Porque la muerte del hermano le está pesando. El momento más fuerte de ahí fue cuando le preguntaron, le devolvió la pregunta, que él le dijo lo de tu hermano. Y le costó decirle, ah, sí, la muerte de tu hermano. Le costó y se nota. Y ya cuando él se la devuelve, él lo piensa como, ¿será que lo digo? No, no, yo no quiero hablar de mi vida. Y termina hablando de su vida. Pero yo creo que eso también lo dice cuando no solo escribir, pero por ejemplo hablar también es un espejo. No, es que eso es con retroactiva, o sea, muchas cosas que uno juzga de cosas que le incomodan de los otros y todo eso, uno no lo nota, pero es parte de uno. Por eso se enoja tanto, porque es una confrontación. Sí, porque al final dice, este documental no es, lo repite, no es sobre mí, es sobre ti. Y entonces vemos la intencionalidad de esto y es algo que al final queda marcado, no es para el resto de personas, es de alguna manera expresar, es lo que yo le estaba explicando, lo de los dibujos que hacían los niños. Ujú. Aquí está, este es el resultado de dos personas que perdieron a sus hermanos
y que se encontraron con el significante hermano de frente. Sí, al final fueron dos personas que tenían como ese mismo Se llenaron esa vacío. falta, se llenaron esa falta. Pero ¿y eso está mal? No, no está mal. Porque, por ejemplo, a mí me parece, parce, o sea, siento que yo personalmente siento que los humanos estamos hechos para relacionarnos, ¿cierto? Y parte, lo malo de las relaciones es que somos finitos y morimos y nos vamos, ¿cierto? Inclusive podemos hablar un poco de los processing, que es la última herramienta que ellos hablan, de cómo procesar la muerte. Chima, que si justo cierren con esta herramienta, ¿no? Que tiene todo que ver con el temor que tiene en este momento Jonah de perderlo a él. Pero para mí es hermoso que pase eso. Y si uno puede llegar a tener una relación con un terapeuta así, El problema es que, y yo ya lo he visto con un amigo que tenía el terapeuta y el man era recién salido y todo esto, ¿qué pasó con el terapeuta? Pues ya era como un pana más, entonces ya no le daba como esa ayuda que podría darle un terapeuta que no está metido ahí, ¿cierto? La preocupación porque es que no, lo que no se está viendo es la preocupación del terapeuta. Él puede seguir haciendo ese ejercicio de poder ayudar, salvar a su hermano, que se están viendo como hermanos. Y es esa angustia constante. Y son muchas cosas que pueden estar de lleno. Entonces se puede ver hermoso, pero en medio de eso, ¿yo lo atiendo a usted o yo me estoy atendiendo a mí mismo? Es hermoso, pero no debería atenderlo. Porque es que sigue pensando en su hermano y no está pensando en Jonah Hill. o sea, después de involucrarse, lo normal es cambiar de terapeuta. El problema no es involucrarse, el problema es que ya se forje un vínculo que ya no se está tomando de prioridad la terapia. Y es ahí donde uno ya no está pensando en el... Cuando lo primero no es la terapia, sino la amistad. Exacto. Entonces pasa eso de lleno. También pasa en el tema de romances, el enamoramiento que puede pasar entre el terapeuta y consultante. Desde el psicoanálisis esto es totalmente normal que el analizante, que es el consultante, eh, se enamore, porque siente que me está ayudando y todo esto. O sea, el paciente. Ajá. Digo analizante porque la persona propia es la que se analiza todo eso y uno es el analista de Ok. esas cosas. Entonces cuando la persona ve todo Desenvolvimiento, sí. cómo se desenvuelve en medio del análisis, se puede llegar a enamorar y eso es totalmente pues aceptado. Pero cuando ya pasa de las dos partes, de uno pensar, "Ah, es que se enamoró de mí porque es que son otros atributos", no, es por lo que yo hice por ti. Entonces, sí, el problema ahí es el vínculo que se forja, pero ya no se está ayudando a alguien, sino que o sea, estoy aconsejando un pana. Es así. Entonces, como para ir un poco ya al final de la película, que cierre con la última herramienta, que es el proceso de la muerte, y que pues como ya hemos hablado es un poco del temor de ambos de separarse entre sí. Ellos dicen que hay que procesar la muerte como el hecho de que uno ya se convierte parte del todo, ¿cierto? Y que ya empezamos, incluso ellos dicen, we are everywhere, estamos en todas partes, o sea, que morimos y nos volvemos un todo en todo el mundo. ¿Cuál sería como la recomendación para uno procesar una muerte? ¿Qué es lo recomendable? Eso juega mucho con las experiencias. Digamos, me llega un analizante y me empieza a decir que está sobrellevando la muerte con la religión, ¿cierto? Esto tiene que estar en conjunto con otros discursos que él tenga. ¿Qué es lo que hace el psicoanálisis? Diferenciamos psicoanálisis y cognitivo-conductual. El psicoanálisis lo que hace es que usted empieza a hablar y yo le empiezo a marcar cosas que pues tienen que ver con la repetición, con incongruencias, ¿cierto? Usted, cuando yo le repito y le cito esto, usted va a hacer énfasis en eso y va a llevar eso a otro punto, ¿cierto? Decir, ve ese lapsus, lo pensé fue por esto o por aquello, ¿cierto? En el cognitivo conductual, usted me empieza a hablar y yo lo interrumpo. Y yo lo interrumpo y le doy como ciertas guías. Bueno, para guiar la conversación. Ajá. No, igual en el psicoanálisis se hace esa guía de la conversación, pero es que en el cognitivo conductual le dejo tareas. Yo le dejo, es que usted tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello.
que eso es la terapia que la gente conoce en películas y todo eso. Incluso desde el diagnóstico a usted lo encasilla hay un montón de trastornos y que uno se encasilla y dice, no, es que yo tengo TDAH, ¿no? Yo acá me distraigo y tengo TDAH. También tengo TOC, que ahorita está muy famoso uno decir tengo TOC. Sí, sí. Eh, Sí, no, tengo TDAH, tengo TOC, tengo entonces eso depresión, encasilla un soy montón de ansioso. cosas. El psicoanálisis a usted le dice, usted es una persona neurótica, que todos somos neuróticos y que podemos pensar ¿Qué es mucho. neurótico? Una persona que piensa bastante respecto a la realidad, ¿cierto? Ok. Y que a veces está el neurótico, está el psicótico y no me acuerdo el otro. La psicosis, pues ya más o menos usted más o menos puede pensar Sí, de sí, qué sí. es, de que la realidad es totalmente, Distorsionado. ajá, y el neurótico no. Ok. Hay neurótico obsesivo, hay neurótico histérico, hay neurótico, o sea, hay 3 tipos de O sea neurótico. que los filósofos pueden ser neuróticos obsesivos. Sí, y se podría decir que esto, pues se podría decir que un religioso es un psicótico. Digamos que yo digo que una vez con la terapia como que parte del proceso es desarrollar la capacidad de conceptualizar sus emociones, ¿cierto? Y Sí. este man que tiene tanta experiencia con ese tipo de procesos mentales, esas preguntas así de fuertes, por más que él sepa, weón, son... No, es que muchas veces tenemos el vicio de encasillar las emociones y tener todo bajo control es imposible. Es más bien tenerlo a la vista, pero Ser consciente. no es como está el odio acá y ya sé cómo actuar ante el odio. Es imposible, es imposible. Y antes eso alimenta esa incertidumbre de decir, no soy capaz. No, de alguna manera. Yo quería preguntar algo, pues porque ahorita, inclusive yo cuando vi la peli leí una reseña de una persona que decía que no la había visto porque era muy religiosa y que siempre iba como con Dios, pero que le sorprendió y que le gustó. ¿Cómo trata la psicología las religiones y las creencias y el Dios? Son aceptadas. O sea, O sea, por ejemplo, no hay forma de que uno diga su religión no va con lo que es normativo, ¿cierto? Porque es que intenta muchas veces entablar la psicología como que las personas no se salgan de lo que es normal, ¿cierto? Eh, la religión, por ejemplo, el cristianismo, y bueno, como tal todas, uno no puede pensar de que una persona que por hablar con Dios, que me dice que estoy hablando con Dios, está delirando. No, porque es que ya es un constructo social sólido, lo suficientemente sólido para yo decir, no es que no está delirando. Ya fuera distinto es que yo maté a mi hermano porque Dios me lo dijo. ¿Sí, sí me entiendes? sí, sí. Pues, El hermano, pobre. Que en entonces, paz descansen los hermanitos de Stutz y Jonah Hill. entonces está eso, ¿cierto? Ahí vemos la distinción. Entonces, respecto a la religión, no se niega a eso. Entonces, una persona me llega con eso de que es religiosa y su forma de afrontar la muerte es la religión. Yo es que no le voy a negar nada. Al igual que cognitivo-conductual, son sus creencias. Es parte del ser humano esas creencias. Así usted sea agnóstico, ateo, porque el mismo ateo reconoce que no hay un Dios, pero al menos reconoce que hay Dios. Está esa parte paradójica, ¿cierto? Entonces, no se niega a eso, sino que con el contexto se ayuda a entender de qué cosas sí son delirantes, qué cosas no tienen nada que ver con la realidad. Cuando está lejos de la realidad es ahí donde lo abordamos. Analicemos la película como herramienta. ¿Logró Jonah Hill su cometido? Su cometido como promover estas herramientas y su objetivo como usar esto como mecanismo de catarsis para aceptar o para un poco exponer su relación con Stutz. Yo creo que esto va a un público muy denso, porque, ¿Denso en qué sentido? o sea, un público muy maduro, muy maduro, porque es pesada, o sea, la película no Sí, es fácil de ver. Sí, no es fácil. Incluso si uno se identifica con ciertas cosas, no sé. Sí, se le murió el hermano. Es que es así, o sea, yo veo eso y no,
aquí tengo lo que me va a solucionar mi angustia, ¿cierto? Creo que sí lo logra, pero no es para, lo que digo, no es para todo el público. Y desde la parte de la psicología, esto es Arriesgado. es muy arriesgado desde de mirar un poco de cuál es el límite del vínculo que hay con, con mi consultante, ¿cierto? Porque desde la posición de nosotros también tenemos que cuidarnos. Sí, sí, obvio. Y entonces, eso lo estamos viendo con un paciente, pero si tú lo haces con todos. O ¿Con sea, cuántas personas me tengo que a sensibilizar? día de hoy, Juan Sebastián Mosquera, ¿recomendaría o no la película a un paciente? Y si sí, ¿a cuáles o no? ¿O a cuáles pacientes no? La recomendaría si yo hiciera terapia contextual. O sea, si fuera aceptación y compromiso, lo que expliqué. Ajá. La recomendaría 20 de 10 para mostrar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y la diferencia de las metáforas y todo esto. La recomendaría a tal punto de que yo esta terapia la moldearía, la adaptaría a un punto de que sí se pudiera, de que, digamos, yo desde la aceptación y compromiso, listo, hacer metáforas, dibujo las metáforas y se las doy y que se las lleven. Es bastante interesante la analogía de que él dice que no le gusta lo que, pues, como él escribe, ¿cierto? Y que ese es su sombra. Ujú. Y su sombra la está utilizando de herramienta y que él la va a ver constantemente. Sí, mientras hace los dibujos. Un enfrentamiento constante con su sombra. Ajá. Es mucho trabajo, claro, pero sirve. O sea, eso sirve. Lo que él plantea de que no tenga que depender de mí, de alguna manera de llamarme y todo esto, sino que cuando esté en colapso pueda sacar una carta y decir, bueno, va a observarla, va a sacar lo sustancioso de esto, pero también se lo va a poner así, como si fueran las pastas psiquiátricas. Yo le doy Genera las una pastas, dependencia. pero necesito que también haya ese proceso de desvinculamiento, de cuando yo diga que ya, bueno, yo diga no, el Cuando el consultante paciente ya diga, mejor y ya listo, está subiendo las... que diga ya listo, me siento mucho mejor, no necesito más de ti, porque esa es la relación que da el terapeuta y el consultante, no necesito más de ti, ya todo bien, ¿cierto? Lograr que se desvincule de las cartas, de que él lo pueda hacer en su mente y proyectar esas cosas, ¿cierto? Que le quede ya, que sea ya propio de sí, de mentalizar y estructurar todas esas emociones. Entonces, lo que yo haría es moldearlo. Entonces, estoy de acuerdo. Obviamente, pues, por otro lado, hay cosas que me resuenan mucho, pero sí estoy de acuerdo, me parece muy O sea, interesante. que si un paciente llega y le dice, mira que escuché esta película, ¿será que me la veo? Usted le dice, sí, véasela, y la hablamos Sí, acá. sí, totalmente. Entonces vamos a la sección de ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después empiezo yo, ¿qué pasa después con Stutz? ¿Qué pasa después? No, resulta que a Stutz le empeora el Parkinson, ¿cierto? Y pues cada vez está más triste, pero gracias a los Illuminatis, Stutz termina siendo congelado al lado de Walt Disney. Y en el 2166 lo descongelan y vive otra vida tranquila, no sirvió para nada las herramientas, pero vive una vida tranquila y muere 20 años después de Parkinson. Ahí acaba la vida de Stutz. ¿Qué pasa con Jonah Hill después? Sale, bueno, que iba a hacer el comentario de Stutz de que llega el hermano de Volver al Futuro. llega el hermano. Llega el hermano de Volver al Futuro. Le dan un hermano robot de 3 años. Sí, No. nunca tuve un tumor, bro. Estoy bien. No, que con Jonah Hill, yo creo que, no sé, me lo imagino un poco como... Aquí se vale todo lo que se quiere imaginar. Acá es libertad, te estás libre de manipular la realidad. Como Scooby-Doo. Sí. El que se quita la máscara y en realidad es Stutz.
Sale así. Sale así. Siempre ha sido esto. Sale así de la nada y ya luego llegan los dos hermanos cogidos de la mano, Sí, los o sea, supuestos muertos. siempre han sido el mismo. Y llegan, esto es un experimento social. Y sale la película Stutz 2. Esto es un experimento social de un montón de tiempo. O sea, era bromita. Mira Era la broma. cámara. Mi hermano sigue vivo. Broma, salió mal. Yo hago la siguiente pregunta, es que cambió su perspectiva de la película después del podcast. Claro, total, digamos, parce, lo que le digo, yo en ese momento, inclusive yo cuando la vi, digamos que la vi, me tocó mucho porque es una película muy sentimental, ¿cierto? Muy que toca en lo profundo de uno, pues si uno la ve y más si uno se siente identificado con ciertas cosas, ¿cierto? Y entonces digamos que como desde esa vulnerabilidad, uno ve las herramientas también muy arriba, muy en el tope. Y digamos que no entendía las herramientas como desde el punto de psicología proyectiva, ¿cierto? No entendía que para eso eran las metáforas, ¿cierto? O sea, inclusive mientras que íbamos hablando, iba yo desarrollando mi propia metáfora de la vida y que yo no creo en un collar de perlas. Y yo creo que no como una sombra, sino que cada paso no mejoramos, pero sí nos moldeamos. Ajá. Y cada paso estamos mejor moldeados a eso que vamos a hacer. No sabemos qué es, pero ahí está. cada vez, por ejemplo, siento que cada vez uno va en cómo se viste, en cómo habla, en con quién se relaciona, como que se va moldeando y se va encontrando más a uno mismo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas no hubieran pasado si no hubiéramos estado aquí hablando. Y como última pregunta, se la devuelvo. ¿Cómo usted, imagínese que usted fuera terapeuta? Ujú. ¿Usted recomienda la película? Sí, pues que me encanta el cine, me encanta, pues y me encantó cómo lo trataron. Obvio, pero ahora que usted lo dice, claro, es importante. O sea, si uno la está buscando ver con el afán de encontrar herramientas para solucionar problemas internos, es muy importante hacerlo acompañado. Hacerlo acompañado de gente que sí sabe. Porque puede caer uno en eso, en decir, ah, listo, entonces yo voy a hacer tal cual. Y digamos que sí sirven. Por ejemplo, el tema de la aceptación radical, que es cuando uno odia a alguien, imaginarse un universo lleno de amor y transmitírselo. Digamos que a través de la película también, porque eso pasó un tiempo desde que yo me la vi, me he dado cuenta ahorita que la repetí de que involuntariamente o inconscientemente como que he venido utilizando herramientas, no tal cual, pero es cierto, pero como en cierto sentido, como el del collar de perlas, que sí, parce, no hay momento perfecto, la cámara instantánea, no hay momento perfecto, pero hay que hacerlo, si no, no estaríamos acá, si no, no hubiera tomado la decisión de decir, hey, vamos a hacer un podcast con amigos, a grabar, a ver cine, entonces digamos que yo, y desde mi ignorancia de la psicología, sí, me encantaría que, y la he recomendado desde mi ignorancia de la psicología, pero me encanta que, porque al final es también como abrir ese, siento que es una buena herramienta para usted decirle a alguien, hey, la salud mental es algo que existe y hay que ponerle bolas. No, incluso no, el cine es maravilloso, o sea, lo que muestra, de alguna manera el cine moldea y proyecta, porque Ajá. es que muchas cosas que hoy en día pasan han sido por planeaciones que muestra las películas y todo esto. Esto es un antes y un después de al menos un grupo de personas, de cuestionarse cuál es nuestro límite como terapeutas y cuál es el límite de un consultante en Hasta medio de dónde. terapia. Porque, por ejemplo, si ese límite no se hubiera llegado un poquito más allá, no existiría esto. Sí, exacto. Y no sabemos porque, o sea, sí es arriesgado, pero no sabemos a cuánta gente No, y le pudo además haber salvado de la vida esta hay un película. montón de tipos de terapias y todo esto. O sea, yo mencioné las que yo conozco, Ajá. pero hay un montón que se adaptan a lo que exige una persona. Entonces, digamos que el psicoanálisis no es para todo el mundo, porque hay personas que les gusta escuchar más al terapeuta. Hay personas que necesitan ver todo un sistema, entonces está la psicología sistemática, o sea, hay muchas cosas, hay muchas herramientas en la psicología, entonces, pues de alguna manera ahí dejo el mensaje de que Yo quería cerrar un poco con eso antes de ya despedirnos y agradecerte por estar aquí. Yo siento que uno de los problemas grandes de la sociedad hoy en día es como el tomar la salud mental como algo muy secundario y pasar por encima y un poco ignorarlo. ¿Cuál sería el mensaje para decirle a esa gente, hey, pilas que la salud mental es algo que existe y hay que pararle bolas? yo digo que, y más en nuestro contexto colombiano,
Eh, la salud mental es muy importante. De alguna manera este es el pilar más fuerte del ser humano, porque de ahí radica el cómo yo llevo diferentes situaciones, cómo me posiciono subjetivamente en diferentes aspectos y cómo muchas de cosas de mi vida que me pueden frustrar, angustiar de muchas maneras, se repiten y yo nunca rompo esa repetición. Creo que después de pandemia nos dimos cuenta de lo importante de la salud mental y el papel que juega en nuestras vidas. Hoy en día es increíble el montón de personas que yo veo que ya toman la decisión, voy a ir a terapia, así sea por experimentar, porque siento que de alguna manera tengo herramientas, pero no puedo solo. Sí, yo creo que en parte es darse cuenta de que, pues, desde mi filosofía de vida, es darse cuenta de que nosotros venimos aquí a ser felices y a disfrutar la vida. O sea, no va a pasar amargados, no va a pasar. Entonces, darse cuenta de que también hay herramientas y hay ciertas cosas que a veces nos hacen tan dura la vida que inclusive depende de nosotros y con un buen terapeuta o podemos solucionarlos y vivir una vida más tranquila. Entonces, nada, yo diría la invitación es a todos, a los que tengan problemas, a los que sientan que necesitan ayuda, no dudar, no dudar, que cuando uno consigue la ayuda se da cuenta que siempre la necesitó. Ustedes son o sea, las personas y los que están viendo son los que van a dibujar en ese lienzo que se le va a dar desde la terapia. Entonces, el analista o el terapeuta lo único que va a hacer es darle un lienzo. Ustedes son los que van a dibujar y van a proyectar su futuro y su pasado. Y ese sería el mensaje. Listo, muchas gracias por venir, Moscow. Estoy encantado de que hayas venido. A ustedes, cinéticos, se cuidan, nos vemos en la próxima. Chao. Estoy alimentando su fuerza vital. Por favor, Una gente que llama. nunca pares, denme sus energías.